Las lágrimas del diablo. La sirena de la fábrica retumbó como un lamento metálico que se estiraba por los pasillos vacíos. Era la señal de salida, aunque para Isaac, más que liberar, sonaba a un suspiro cansado del propio edificio, como si también estuviera exhausto después de otro día de trabajo interminable. Isaac apagó su máquina. El silbido del vapor se mezcló con el crujido de los engranes que tardaban en detenerse, como si protestaran por ser obligados a descansar. Sus manos, cubiertas de grasa negra, temblaban un poco. No sabía si por el frío nocturno o por la fatiga que llevaba acumulada hacía meses. Su espalda dolía con cada movimiento. Sus botas pesaban como si en vez de suelas fueran bloques de concreto. Eran las 11:07 p.m., la hora en la que el mundo parece aguantar la respiración. Caminó por el pasillo principal, donde las luces parpadeaban como si estuvieran a punto de rendirse. El eco de sus pasos rebotaba contra los muros grises, y detrás de él, la fábrica quedaba sumida en un silencio espeso. Afuera, el viento del parque industrial arrastraba hojas secas y un polvillo metálico que se pegaba a la ropa como ceniza. Mientras avanzaba hacia la salida, Isaac pensó lo mismo que pensaba casi todas las noches. No sé si aguante otro año aquí, me está matando, solo quiero llegar a casa. Cuando salió al exterior, el aire frío le quemó la cara. Encendió el celular. 11:10 p.m., 7% de batería. Le quedaban aproximadamente 10 minutos para llegar a la parada, y rezaba para que todavía pasara un camión a esa hora. Las calles del parque industrial estaban prácticamente muertas. Solo postes viejos, el sonido de un tren lejano, y el zumbido constante de las máquinas que nunca dormían. Isaac ajustó su mochila y comenzó a caminar. A 2 cuadras, el silencio se volvió más denso. No había autos. No había viento. Nada. Como si el barrio industrial estuviera conteniendo el aliento, esperando algo. Fue entonces cuando, justo una cuadra antes de la parada, lo vio. Un hombre de pie junto a un poste de luz, perfectamente iluminado por un foco que parecía esforzarse por no parpadear. Isaac se detuvo. El tipo no encajaba para nada en ese lugar. Vestía un traje negro impecable, de corte caro, con un abrigo largo que caía como una sombra elegante. El cabello oscuro peinado hacia atrás, la piel pálida, casi luminosa bajo la luz amarilla. Era alto, con una postura recta que transmitía una mezcla rara entre autoridad y fragilidad. Pero lo que verdaderamente congeló a Isaac fue otra cosa. El hombre estaba llorando. No era un llanto escandaloso. No era desesperado. Era un llanto silencioso, contenido, apenas un par de lágrimas que resbalaban por su rostro impecable como si fueran gotas de cristal. Esa imagen era tan extraña, tan fuera del lugar, que Isaac sintió un escalofrío. Pero su empatía, esa cualidad que tantos le habían dicho que era su mayor virtud, y su perdición, lo empujó hacia adelante. Con pasos lentos, acercándose con cuidado, dijo: «Señor, ¿está bien? ¿Puedo ayudarlo en algo?» El hombre no respondió. Solo negó con la cabeza, suavemente, como si la simple idea de hablar le doliera. Isaac tragó saliva. Dio un paso más. «¿Está seguro? Mire que, se ve mal. Si necesita que llame a alguien, puedo intentarlo antes de que se me apague el celular». Silencio. Pero entonces, el hombre levantó la mirada. Sus ojos eran profundos. No negros. No azules. Profundos, como si tuvieran más de un color al mismo tiempo. Como si tuvieran siglos de historia detrás. Se enjuagó una lágrima con un gesto breve, elegante, casi ritual. Y habló por primera vez, con una voz cálida pero rota. «No deberías preocuparte por mí, Isaac». Isaac sintió un nudo en el estómago. No le había dicho su nombre. El corazón de Isaac dio un pequeño salto al escucharlo pronunciar su nombre. No como una adivinanza. No como algo casual. Sino con la familiaridad de alguien que ya lo conocía. Isaac miró alrededor, esperando ver a alguien más, alguna explicación lógica, una placa con su nombre, cualquier cosa. Pero no había nada. Solo la calle desierta, el zumbido del poste y aquel hombre elegante. «¿Cómo, sabe mi nombre?», preguntó Isaac, retrocediendo medio paso. El hombre hizo un gesto con la mano, suave, casi paternal. «No te asustes. No estoy aquí para hacerte daño». Su voz tenía un peso particular. No era grave ni profunda, era serena. Como si cada palabra estuviera cuidadosamente pulida antes de salir de su boca. Isaac tragó saliva, dudando. ¿Necesita que llame a alguien? ¿O quiere que lo deje solo? El hombre sonrió, apenas. Fue una sonrisa triste. Antigua. «No, Isaac. Quiero que me escuches.
Una ráfaga helada de viento atravesó la calle, levantando polvo y haciendo que el poste parpadeara. Las sombras parecieron moverse alrededor de los dos. El hombre respiró hondo, como quien se prepara para un peso largo guardado. Mi nombre es Lucifer. Isaac sintió que el aire se le atoraba en los pulmones. Durante un segundo, pensó que había escuchado mal. Pero no. La palabra se quedó flotando entre ellos, como una sentencia. Lucifer. El ángel caído. El adversario. El que nunca está donde debería, y sin embargo estaba ahí, parado bajo un poste de luz en un parque industrial, llorando como un hombre derrotado. Isaac dio una carcajada nerviosa. ¿Lucifer? ¿Cómo, el Lucifer? Tratando de sonar incrédulo, aunque su piel ya estaba erizada. Como ese, sí. Respondió él, limpiándose otra lágrima. Aunque no es un nombre que disfrute usar. Isaac sintió como sus manos comenzaban a sudar a pesar del frío. Pero, usted no se ve, no sé, como uno esperaría que se viera el diablo. Nunca fui un monstruo, Isaac. Susurró él, con cansancio. Nunca lo fui, hasta que me obligaron a convertirme en uno. Isaac permaneció quieto. No sabía si salir corriendo o seguir escuchando. Pero algo en la voz de ese hombre lo mantenía clavado al suelo. Lucifer bajó la mirada. Una nueva lágrima cayó, silenciosa. Sé que te preguntas por qué lloro. Dijo, casi en un murmullo. La respuesta es simple, y, al mismo tiempo, más complicada de lo que cualquier humano podría soportar. Su mirada subió despacio, encontrándose con los ojos de Isaac. Lloro porque, estoy cansado. Isaac frunció el ceño. ¿Cansado de qué? Lucifer dejó escapar una risa amarga. De mi trabajo. La palabra trabajo sonó absurda en su boca. Pero no había burla, ni ironía. Era literal. ¿Su trabajo? Preguntó Isaac, intentando procesarlo. Lucifer asintió. ¿Crees que el tuyo te está matando? ¿Crees que te exige demasiado? Preguntó suavemente. Yo hago lo mismo, pero a escalas que ningún ser vivo podría resistir sin quebrarse. Isaac no sabía qué decir. Lucifer continuó. Mi tarea no es gobernar el infierno, como dicen tus libros. Sus ojos brillaron con un dolor inmenso. Mi tarea es operarlo. Gestionarlo. Mover la maquinaria del castigo eterno. Mantener encendida la lógica cruel de un sistema que no diseñé yo. Isaac sintió un escalofrío recorrerlo. Debo torturar almas, Isaac. Almas que no son malas. Almas cuyo único crimen fue pensar, dudar, cuestionar. Las mismas cosas que yo hice. El aire pareció congelarse alrededor de él. ¿Dudar de Dios? Susurró Isaac. Lucifer asintió, con una mezcla de vergüenza y furia. Dudar. Imaginar un mundo distinto. Preguntar por qué. Respiró hondo. Y ahora debo destruir, una y otra vez, a aquellos que piensan como yo pensé. A quienes se atrevieron a preguntar. Isaac sintió que algo en su pecho se movía. Una compasión extraña. Inesperada. Lucifer prosiguió, con voz temblorosa. Debo dirigir departamentos enteros dedicados a convertir pensamientos libres en gritos eternos. El archivo de dudas heréticas. La sala de corrección de los que despertaron. El departamento de castigos por cuestionamiento pasivo. La auditoría de rebeldía espiritual. Cada nombre era un golpe. Cada frase, un ladrillo más en la estructura de un infierno burocrático y cruel. Y cada día, susurró él, veo llegar más almas, que son como yo. Como tú. Isaac abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Sentía que el frío ya no venía del viento, sino del relato mismo. Lucifer respiró profundamente. Y entonces dijo, con voz rota. Me duele, Isaac. Me duele tanto, que a veces pienso que mis lágrimas podrían apagar el infierno entero. Pero no me dejan llorar lo suficiente. Isaac sintió el primer temblor en sus piernas. Algo estaba por venir. Y algo le decía que no iba a gustarle. El silencio entre ambos se volvió pesado. No era un silencio incómodo, ni hostil. Era un silencio anticipatorio, como cuando una tormenta está a segundos de caer, contenida apenas por un hilo de voluntad. Isaac respiró hondo, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. El diablo, el supuesto enemigo de la humanidad, estaba parado frente a él, llorando como un hombre agotado, hablando de obligaciones, de castigos, de un sistema injusto que ni siquiera él había creado. Y lo peor es que, Isaac le creía. No sabía por qué, pero le creía. Quizá porque había algo familiar en ese agotamiento.
Ese cansancio de quien trabaja, trabaja y trabaja, sin ver salida alguna. Ese cansancio de quien siente que su vida no le pertenece, sino que es propiedad de alguien más. Un jefe, una institución, un poder que jamás pidió servir. Isaac tragó saliva. Debe ser horrible, murmuró. Sentir que no puedes cambiar nada. Lucifer lo miró con dolor profundo. Lo es, respondió suavemente. Y a veces pienso que eso es lo más cruel, que todavía me importa. Todavía siento. Todavía me duele. Porque si no me doliera, nada tendría sentido. Isaac dio un paso hacia él. Fue un movimiento inconsciente, un impulso humano. Quería consolarlo, de alguna forma. Lucifer bajó la vista. Sus pestañas se humedecieron otra vez. Y hay algo más que me duele, Isaac. Algo que no debería decirte. Algo que está prohibido. La palabra prohibido resonó extraña en la boca del diablo. Isaac frunció el ceño. ¿Qué cosa?, preguntó, con una inquietud creciente. Lucifer tomó aire. Pero su respiración se quebró en medio del trayecto. Tuvo que cerrar los ojos por un segundo, como si reunir fuerzas fuera un acto titánico. Me duele, porque tú no deberías estar aquí. Isaac sintió un pinchazo en la nuca. ¿Cómo, que no? Estoy esperando el camión, igual que siempre. Lucifer negó lentamente con la cabeza. Isaac, escúchame bien, abrió los ojos. Y por primera vez, Isaac vio algo distinto en ellos. Una mezcla de compasión infinita, y un terror tan profundo que parecía no tener fondo. Tú, ya moriste. El mundo dejó de moverse. El viento dejó de soplar. Incluso las luces parecieron detener su parpadeo. Isaac sintió como su pecho se apretaba. ¿Qué? Eso no es posible. Lucifer dio un paso hacia él. No había amenaza en su movimiento. Solo tristeza. Tu cuerpo está en la fábrica, dijo con voz quebrada. Aplastado entre la máquina de prensas y el panel de seguridad. Llevabas horas muerto cuando saliste caminando de ahí. Isaac retrocedió. Su respiración se aceleró. No, yo salí por la puerta, yo caminé, yo te vi, lo sé. Interrumpió Lucifer. ¿Por qué te dejaron levantarte? Aunque ya no debías levantarte. Isaac sintió una punzada en la sien. Recuerdos difusos empezaron a mezclarse. Un chirrido metálico. Un golpe. Gritos que tal vez no eran gritos sino su imaginación. Una oscuridad breve. Muy breve. Pero, mis compañeros, ¿alguien habría dicho algo?, balbuceó. Lucifer soltó una risa amarga. Tus jefes ya están limpiando la escena. Ellos saben qué hacer cuando una máquina falla. Siempre lo han sabido. Dirán que tú nunca llegaste al turno, que seguramente faltaste. Y cuando encuentren tu cuerpo, culparán a la negligencia tuya. Isaac tembló. Se llevó las manos a la cabeza. No puede ser, Lucifer lo observó con compasión devastadora. Me duele decirte esto. Lo juro. Pero hay algo más doloroso aún. Isaac lo miró, con los ojos empañados y el alma hecha un nudo. Lucifer dio un suspiro que parecía llevar siglos guardado. Tú, Isaac, tú dudaste. Cuestionaste. Pensaste más allá. Viste cómo los poderosos exigían obediencia absoluta sin merecerla. Te reíste del poder cuando nadie te veía. Te burlaste en voz baja de quienes se creen intocables, los de chaleco guinda, los que exigen devoción sin ofrecer resultados. Desconfiabas de los líderes, y de Dios mismo. Isaac abrió la boca, pero nada salió. Lucifer lo miró con ojos brillosos. Y por eso, Isaac, estás condenado. Un escalofrío contundente le recorrió la espalda. ¿A qué?, susurró. Lucifer bajó la mirada. A lo mismo que todas las almas que torturo. A lo mismo que todas las almas que piensan como tú. Porque Dios no tolera que lo cuestionen. Isaac sintió que su corazón se desmoronaba. El poste parpadeó. Las sombras temblaron. Isaac se quedó quieto. No podía moverse. No podía pensar. El mundo a su alrededor parecía una fotografía vieja. Los postes se distorsionaban, el aire vibraba como si estuviera demasiado caliente o demasiado frío, y las sombras parecían observar. Lucifer permaneció frente a él, sereno, con esa postura elegante y devastada que lo hacía ver más humano que cualquier humano. Sus lágrimas seguían cayendo, silenciosas, como si fueran inevitables. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó Isaac, apenas con un hilo de voz. Lucifer lo miró como solo alguien condenado podría mirar a otro condenado, con una mezcla de compasión y resignación, como quien sabe que no existe escapatoria.
No debería decirte esto, susurró, pero quiero que llegues al final con claridad. No con miedo. No como los demás. A lo lejos, Isaac escuchó el motor de un camión. Un sonido familiar. Común. Un ruido que normalmente significaba esperanza. Pero esta vez, no. Lucifer continuó. Cuando el camión llegue, te subirás. No porque quieras, sino porque debes. Porque así están escritas las cosas. Porque así funciona el sistema. Isaac tembló. ¿Qué camión? Lucifer levantó el rostro hacia la calle oscura. Ese. El ruido se hizo más claro. Unos faros se encendieron, blancos, intensos, apareciendo desde la esquina. El camión avanzaba lento, demasiado lento, como si flotara más que rodar. No había pasajeros dentro. Solo un resplandor rojizo, profundo, casi líquido, que iluminaba los asientos vacíos. Isaac sintió un escalofrío que lo dejó sin aire. No es un transporte humano, dijo Lucifer. El camión se detuvo frente a ellos. El sonido del motor dejó de ser el sonido de un motor. Era un murmullo. Una respiración. Una vibración que parecía provenir de cientos de voces ahogadas, resonando desde el fondo del vehículo. Isaac retrocedió sin querer. No, no quiero subir. Lucifer cerró los ojos, con una tristeza que parecía infinita. Isaac, nadie quiere. Un silencio. Un silencio eterno. ¿Y tú? Preguntó Isaac, con desesperación. ¿Tú también tienes que subir a lugares como ese? No. Lucifer negó suavemente. Mi camino es otro. Yo debo recibirlos. Clasificarlos. Dirigirlos. Y, cuando me lo ordenan, su voz se quebró, destruirlos. Isaac sintió que algo se rompía dentro de él. No era miedo. No era ira. Era una comprensión amarga. Nada podía salvarlo. El camión abrió sus puertas sin que nadie las tocara. Se abrieron como si exhalaran. Un aire caliente y espeso salió desde adentro, oliendo a metal quemado, ceniza y algo más, algo que Isaac reconoció sin haberlo vivido nunca. Desesperación. Los escalones parecían moverse, como si estuvieran vivos. Lucifer dio un paso al costado. Era una invitación. Un gesto de respeto. O quizá, un gesto de despedida. ¿Esto es lo que Dios quiere?, preguntó Isaac, con lágrimas en los ojos. Lucifer bajó la mirada. No lo llama querer. Lo llama orden. Isaac apretó los puños. ¿Por qué? ¿Por qué castigar a quienes solo dudan? ¿Por qué torturar a los que solo piensan? No es justo. Lucifer levantó la vista, sus ojos brillantes como brasas bajo el llanto. Porque el poder teme a los que cuestionan. Y Dios no soporta ser cuestionado. Isaac sintió un impulso. Una última chispa de rebeldía en un destino ya sellado. Entonces, ¿por qué tú lloras?, preguntó, acercándose a él. ¿Por qué te duele tanto? Lucifer lo observó con una sinceridad brutal. Porque tú, Isaac, eres uno de los míos. El silencio cayó como un martillo. Eres un espíritu que cuestiona. Un espíritu que piensa. Un espíritu que nunca se sometería por completo. Uno que yo, una lágrima gruesa le rodó por la mejilla, debería proteger. Isaac sintió que el pecho le ardía. Lucifer respiró hondo. Pero no puedo. No tengo poder para cambiar tu destino. Solo puedo acompañarte hasta la puerta. El camión emitió un sonido grave. Un gruñido. Como si estuviera impaciente. Isaac miró a Lucifer por última vez. Vio en él lo que nadie ve, no al villano. No al monstruo. Sino al esclavo perfecto de un dios tiránico. El gerente de un infierno que nunca pidió dirigir. El ángel caído que todavía siente compasión, aunque cada acto de compasión lo lastime más. Isaac dio un paso hacia el camión. Su cuerpo temblaba. Su alma gritaba. Cuando subió al primer escalón, las luces del camión lo bañaron. No ardían, pero quemaban. No lastimaban, pero dolían de alguna manera imposible de describir. Antes de subir por completo, volteó hacia Lucifer. ¿Algún día, esto termina?, preguntó con voz quebrada. Lucifer lo miró como un padre mira a un hijo que se va hacia un lugar del que no regresará. Para ti, sí. Para mí, nunca. Isaac tragó saliva. ¿Y tú? ¿Qué harás después? Lucifer dejó caer la última lágrima. Lo de siempre, susurró. Cumplir órdenes. Isaac subió. Las puertas se cerraron lento, como párpados gigantes. En el instante final, antes de que el camión arrancara, Isaac vio por la ventana cómo Lucifer se daba media vuelta, y caminaba hacia la oscuridad. Solo. Elegante. Cansado.
Un esclavo eterno de un amo eterno. Y mientras el camión se lo llevaba, Isaac entendió lo último. La peor condena del infierno, no era el sufrimiento de las almas castigadas. La peor condena, era la eternidad de Lucifer, obligado a torturar a quienes piensa como él, a quienes debió proteger, a quienes debió guiar. Y por eso lloraba. Por eso siempre lloraría. Porque esa es la causa de las lágrimas del diablo. Partida infernal. Era pasada la medianoche cuando Adrián decidió refugiarse en aquella cafetería abierta las 24 horas. No era particularmente llamativa, luces cálidas, olor a café recalentado, y un silencio denso que apenas rompía el tintinear de una taza mal lavada. Había salido de su turno en la planta, con el cuerpo tan agotado que incluso su sombra parecía arrastrarse detrás de él. Se sentó en la esquina más apartada, junto a una ventana empañada, y pidió lo más barato del menú, un café negro. Sin azúcar. Sin esperanza. Durante unos minutos solo observó la lluvia golpear el cristal, hasta que notó algo que no estaba ahí cuando entró. Una mesa de ajedrez. No era parte del mobiliario. Parecía antigua. De madera oscura, con las piezas talladas a mano. Y frente a ella, un hombre trajeado, de aspecto impecable, piel pálida, cabello negro peinado hacia atrás y unos ojos, imposibles. No rojos, no exactamente. Era como si en ellos se reflejara el fuego distante de un volcán. ¿Sabes jugar?, preguntó aquel extraño, con una voz grave pero serena, que parecía resonar más dentro de la cabeza que en el aire. Adrián lo miró, confundido. Un poco. Pero no tengo con quién. Ahora tienes. El hombre sonrió, y el gesto fue tan perfecto que resultaba incómodo. Ven, siéntate. Las partidas son más entretenidas cuando hay algo en juego. Adrián soltó una carcajada nerviosa. ¿Qué propones? ¿Dinero? No tengo mucho. Oh, no, respondió el hombre, moviendo un peón hacia adelante con la delicadeza de quien inicia un ritual. Nada tan vulgar. Solo palabras. ¿Palabras? Sí. Cada movimiento requiere una verdad. Algo que duela. Algo que te desnude el alma. ¿Y si no quiero hablar? Entonces perderás antes de empezar. Adrián, sin saber por qué, aceptó. Quizás por curiosidad. Quizás por cansancio. O porque aquel extraño tenía una presencia tan hipnótica que negarse parecía imposible. Tomó el primer peón y lo movió al centro del tablero. El hombre sonrió complacido. Empieza bien. Dime, Adrián, ¿por qué tienes los ojos tan cansados? Trabajo 12 horas al día en una planta metalúrgica. Estudié medicina. Soltó una risa amarga, 7 años de desvelos para acabar revisando máquinas y ganando 1500 a la semana. ¿Por qué? Porque este país se come a los que sueñan. Sin palancas no eres nadie. Y yo solo tenía hambre. El extraño asintió, y movió su alfil. Interesante. ¿Sabes? Yo también fui expulsado por querer algo más. ¿Expulsado? ¿De dónde? Del cielo. Su tono fue tan casual como si hablara de una mudanza. El castigo por cuestionar a un ser que se autoproclama perfecto fue el exilio eterno. No por maldad, sino por curiosidad. Adrián lo observó con desconcierto. Estás diciendo que eres. Llámenme como gusten. Lucifer, el caído, el adversario, aunque prefiero Lucien. Es más elegante, ¿no crees? Una ligera brisa recorrió la cafetería. Las luces parpadearon, y el aroma a café se tornó en algo más denso, más antiguo, como el humo de una vela recién extinguida. Adrián tragó saliva. Si esto es una broma, tienes talento para el teatro. Lucien rió con sutileza. No bromeo, Adrián. Y no vine a asustarte. Vine a jugar. Movió otra pieza, su reina avanzó con firmeza. Tu turno. Pero antes, respóndeme algo. ¿Qué es peor, ser condenado por cuestionar, o vivir sin atreverse a hacerlo? Adrián se quedó inmóvil, mirando el tablero. Su respiración se entrecortó. Por un momento, las piezas parecieron moverse solas, respirando, palpando la tensión entre ambos. Vivir sin cuestionar, dijo finalmente, porque eso no es vida. Es resignación. Lucien sonrió. Bien jugado. La partida continuó. Afuera, la lluvia caía con furia. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Cada movimiento abría una herida, una confesión, un destello de infierno o humanidad. Y aunque Adrián no lo sabía aún, cada palabra dicha era una pieza entregada a un juego mucho más antiguo que el ajedrez. La cafetería estaba vacía.
O al menos, eso parecía. El murmullo de la lluvia se mezclaba con el repiqueteo de las piezas chocando entre sí, un sonido casi musical, hipnótico, como si marcara el ritmo de un reloj que no existía. El tablero, bañado por la tenue luz amarilla del techo, se reflejaba en los ojos de ambos jugadores. Uno con cansancio humano, el otro, con siglos de ira contenida. Lucien movió un caballo con la precisión de un cirujano. Dime, Adrián, preguntó con voz calmada, ¿cuál fue la primera vez que sentiste que la vida era injusta? Adrián dudó. Cuando tenía 10 años, dijo finalmente. Mi madre trabajaba en 3 lugares diferentes y aún así no nos alcanzaba. Recuerdo que un día me pidió que fingiera no tener hambre frente a mis hermanos. ¿Y lo hiciste? Sí. Sus manos temblaron un poco sobre el tablero, pero esa noche, cuando se durmieron, fui al refrigerador y no había nada. Ni siquiera agua fría. Lucien bajó la mirada, casi con respeto. Dolor humano, el más puro de todos los manjares. El joven se removió incómodo. ¿Y tú? ¿Cuándo sentiste lo mismo? Lucien sonrió con una melancolía que parecía no pertenecerle a ningún demonio. Cuando vi la primera lágrima caer de un ángel. Tocó una torre con los dedos largos y pálidos, no fue mía, sino de uno de los que me siguieron. Ellos no merecían el castigo. Yo los arrastré con mi duda, y Dios los llamó traidores por no condenarme. ¿Y lo fueron? No. Fueron fieles. Pero en el cielo, la fidelidad solo vale si va dirigida hacia el trono. Una gota de agua cayó del techo. O eso pensó Adrián, hasta que la vio posarse sobre el tablero. Era espesa, casi negra, y al tocarla, el aire se volvió más pesado. La cafetería entera pareció respirar con ellos. Tu turno, susurró Lucien. Adrián avanzó su reina. ¿Por qué sigues hablando de Dios? Si lo odias, olvídalo. Lucien rió bajo, como si esa idea fuera infantil. No puedes olvidar a quien te creó, muchacho. Lo miró fijamente. Dime, ¿olvidas a tus padres aunque te hayan destrozado? El joven apretó los puños. Mi padre nos abandonó cuando nací. Exacto. Lucien movió su alfil. Lo odias, pero lo llevas dentro. Cada decisión, cada miedo, cada herida es una sombra suya. Así pasa conmigo. El creador sigue dentro de mí, como un veneno. El silencio volvió. Solo se oía el golpeteo del reloj sobre la pared, aunque Adrián juraría que el reloj ya no estaba allí. ¿Sabes qué creo? Dijo el joven, más desafiante. Creo que tu castigo no fue tan malo. Eres libre. No tienes que adorar, no tienes que fingir. Lucien se inclinó hacia él, los ojos ardiendo. ¿Libre? Repitió, con voz casi rota, ¿te parece libertad ver a millones de almas gritar por siglos? Sentir cómo te odian por existir. Ser el pretexto eterno del mal para justificar la violencia del cielo, ¿eso es libertad? Es consecuencia, replicó Adrián. Y todos vivimos con las nuestras. Lucien se quedó quieto. Por primera vez, pareció desconcertado. El tablero crujió. Las piezas comenzaron a cambiar, sus formas se distorsionaron. Los peones ahora tenían rostros humanos diminutos, que murmuraban oraciones incomprensibles. El suelo de la cafetería empezó a resquebrajarse, mostrando debajo una superficie ardiente, como brasas que respiraban. Adrián no retrocedió. Dijiste que cada movimiento requería una verdad, susurró. Entonces escucha la mía. El infierno no está abajo, Lucien. Está aquí. ¿Y quién lo creó? Preguntó el demonio, con una sonrisa torcida. Nosotros. La voz del joven tembló, pero se sostuvo, con corrupción, con miedo, con indiferencia. No necesitamos diablos para sufrir. Nos bastamos solos. Lucien lo observó por largos segundos. Luego, lentamente, movió su rey. Buen argumento. Pero dime, Adrián, ¿no crees que toda esa miseria necesita un arquitecto? Sus labios se curvaron en una sonrisa casi paternal, el caos también obedece a una mente. La lluvia cesó. El silencio era absoluto. Ambos permanecieron inmóviles, respirando frente al tablero que ahora ardía con un brillo oscuro. Lucien rompió el silencio con un suspiro. Sabes, hace mucho que no perdía interés en un alma humana. Pero tú, Adrián, tú me recuerdas lo que fui. ¿Un ángel? No. Un soñador. El joven tragó saliva. El aire olía a humo, pero también a tristeza. A lo lejos, el reloj marcó una hora que ya no existía. La partida seguía, y cada pieza movida se sentía como una confesión más pesada que la anterior. Y aunque Adrián no lo sabía todavía, cada verdad pronunciada lo acercaba un paso más al infierno que él mismo había descrito. El aire cambió.
No era solo calor, era una densidad extraña, una vibración profunda que parecía venir del suelo mismo. Adrián intentó respirar, pero cada inhalación sabía a ceniza. Las paredes de la cafetería se deformaron lentamente, como si el lugar estuviera hecho de cera derritiéndose. Las luces parpadearon hasta apagarse del todo. Solo quedaba el tablero, y la mirada incandescente de Lucien. El juego entra en su fase media, susurró el demonio, con un tono casi académico, aquí es donde los errores humanos se vuelven irreversibles. Adrián observó las piezas. Cada una respiraba. Los peones gemían. Los caballos bufaban como bestias vivas. Y cuando movió su torre, escuchó un grito ahogado salir de ella, como si algo hubiera muerto dentro. ¿Qué está pasando? Lucien lo miró con calma, como quien observa a un niño descubrir el fuego por primera vez. Nada que no hayas causado tú mismo. Levantó su reina y la colocó sobre una casilla, cada verdad que soltaste alimentó este tablero. Cada recuerdo, cada dolor, cada injusticia, son las brasas del mundo que ustedes mismos construyeron. ¿Quieres decir que todo esto viene de mí? De ti. De tu especie. De tu Dios. Lucien alzó la mirada, y por primera vez, su voz tembló, yo solo soy el reflejo de lo que él niega. El resultado lógico de la perfección que no tolera el error. El tablero se expandió bajo sus manos, creciendo, estirándose hasta ocupar toda la cafetería. Ahora, Adrián estaba sentado sobre un suelo ajedrezado que ardía en los bordes, mientras a su alrededor se alzaban figuras humanas con rostros vacíos. Eran las piezas. Cada una murmuraba su historia. Una madre pidiendo justicia, un niño gritando hambre, un anciano que maldecía al cielo. ¿Ves? Dijo Lucien. Todos son peones. Y aún así, todos creen ser reyes. Adrián se levantó de golpe. Esto no es un juego. Oh, claro que lo es. Lucien sonrió, pero ahora su sonrisa era terrible, un arco de fuego en un rostro que ya no parecía humano, lo ha sido desde el principio. Su voz resonó por todos lados, multiplicada, como si miles de bocas la repitieran a coro. El creador juega con la fe, yo juego con el dolor. Ambos movemos piezas, pero solo uno de nosotros admite que disfruta hacerlo. El cielo sobre ellos se resquebrajó. No había techo, solo un firmamento negro que goteaba luz roja, como sangre divina. Adrián cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. ¿Por qué me muestras esto? ¿Por qué tú aún crees que el infierno es mío? Lucien lo rodeó lentamente, sus pasos sonaban como brasas al pisar, pero el infierno fue idea de él. Yo solo lo mantuve vivo para recordarle que no todo lo que crea puede controlarlo. Las piezas comenzaron a gritar. Uno de los peones, con la cara de un niño, se arrastró hacia Adrián. «Ayúdame», susurró, antes de desmoronarse en polvo. El joven se estremeció. «Basta, detén esto». «No puedo», respondió Lucien. «Y tú tampoco». Lo miró con intensidad, los ojos ardiendo con un fuego que ya no era color, sino conciencia. ¿Sabes qué es lo más curioso, Adrián? Que tu raza sigue rogando a un dios que los abandonó hace milenios. Que cada oración llega a un trono vacío, y aún así, ustedes siguen creyendo que el silencio es prueba de fe. El tablero comenzó a girar. Las piezas se fundieron en una espiral de fuego y ceniza, y Adrián sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Lucien extendió la mano. «Dime una última verdad antes de caer». «¿Qué verdad?», preguntó, temblando. «La que más temas admitir». Adrián apretó los dientes. Su voz salió quebrada, casi inaudible. «Tengo miedo de convertirme en lo que odio. De terminar igual que los corruptos, los indiferentes, de dejar de sentir y seguir respirando». Lucien sonrió con una tristeza infinita. «Entonces ya eres de los míos». Una llamarada ascendió del tablero y los envolvió a ambos. Durante unos segundos no hubo ruido, ni luz, ni cuerpo. Solo una sensación helada, el vacío después del fuego. Cuando Adrián abrió los ojos, la cafetería había vuelto a su estado normal. El tablero estaba sobre la mesa, inerte. Lucien no estaba. Solo quedaba un peón negro frente a él, y una frase, escrita en el vapor del vidrio de la ventana. El juego aún no termina. El amanecer llegaba pálido, débil, como si el sol durara en salir. Adrián seguía en la cafetería. O eso creía. El reloj sobre la pared marcaba las 3:33 am, aunque su teléfono mostraba las 8:17. El camarero había desaparecido. Las luces estaban encendidas, pero no había sombra alguna. El tablero seguía frente a él, intacto, con las piezas perfectamente colocadas como si nada hubiera ocurrido. Solo un detalle lo perturbaba.
Su rey blanco había caído de lado. Y frente a él, el peón negro, el mismo que Lucien había dejado, se erguía como si observase. Un hilo de sangre bajaba del labio de Adrián. No recordaba haberla sentido. Buen juego, dijo una voz detrás de él. Lucien estaba de pie junto a la ventana, impecable, sonriendo. Su traje no tenía una sola mancha, pero sus ojos ardían con la serenidad de quien sabe que todo ha ocurrido exactamente como debía. ¿Gané?, preguntó Adrián, sin moverse. Lucien lo miró con una mezcla de ternura y desprecio. Nadie gana en este tablero. Solo se sobrevive a la siguiente jugada. ¿Entonces qué fue todo eso? Una lección. Lucien se acercó, el sonido de sus pasos era apenas un eco hueco. Tú querías entender del infierno, y yo te lo mostré. Pero no esperabas descubrir que ya estabas en él. Adrián apretó los puños. No puede ser. Estoy vivo. ¿Seguro? Lucien se inclinó hacia él. ¿Acaso los vivos sienten tanto vacío? ¿Acaso los vivos rezan a dioses que no responden? ¿Acaso los vivos se levantan cada día odiando tener que hacerlo? Cállate. El silencio no cambia la verdad, Adrián. Ustedes llaman vida a un estado intermedio entre la esperanza y la condena. Yo solo lo llamo tablero. Lucien tomó el peón negro y lo colocó sobre la mano de Adrián. La pieza estaba caliente. Demasiado. El joven quiso soltarla, pero no pudo. Se había pegado a su piel, fundiéndose lentamente. Sintió como algo oscuro le recorría las venas, un ardor que no era dolor físico, sino una conciencia ajena que se abría paso dentro de él. Su respiración se volvió errática. Lucien lo observó, fascinado. Así empieza todo. Un pensamiento, una duda, un cansancio del alma. Es así como los hombres me dejan entrar. No con rituales, sino con resignación. Adrián cayó de rodillas, jadeando. La cafetería comenzó a desaparecer, sus bordes desmoronándose en humo. A través de las paredes que se disolvían, podía ver cosas. Fábricas repletas de hombres sin rostro, niños llorando entre ruinas, políticos riendo frente a ataúdes. Cada escena era una jugada más. Y en cada una voz susurraba las mismas palabras. Tu turno. Lucien se inclinó frente a él y, con suavidad, apoyó una mano sobre su cabeza. No sufras, Adrián. No te estoy maldiciendo, te estoy promoviendo. ¿Promoviendo? Jadeó. Sí. Cada jugador que comprende la miseria del tablero se convierte en parte de él. Lucien sonrió con una calma demoníaca. A partir de hoy, tú moverás tus propias piezas. No necesitas mis órdenes, solo el deseo de seguir jugando. El fuego regresó por un instante, envolviendo la escena. Cuando se disipó, Lucien ya no estaba. Solo quedaba Adrián, de pie frente a un espejo manchado, con el rostro pálido, los ojos vacíos y una sonrisa leve que no recordaba haber hecho. En su bolsillo, el peón negro latía, como un corazón. Salió de la cafetería. El mundo seguía igual. Autos, bocinas, gente con prisa. Pero algo en el aire había cambiado. Podía sentirlo. Cada mirada, cada palabra vacía, cada indiferencia humana, eran movimientos en un tablero infinito. Mientras caminaba, se cruzó con un mendigo que le pidió una moneda. Adrián lo miró con compasión, pero también con una comprensión nueva, terrible. Todos jugamos, susurró. Y al alejarse, el mendigo levantó la cabeza. Tenía los ojos del mismo color que el fuego del infierno. El tablero vuelve a aparecer, suspendido en la oscuridad. Miles de manos humanas mueven las piezas al mismo tiempo. Y una voz, inconfundible, resuena desde lo profundo. Buen juego, pero la humanidad sigue en jaque. El que corre bajo la luna. Iván Santos Ortiz llevaba años viviendo en silencio en una cabaña apartada, en las afueras del pueblo. Para los vecinos era un hombre reservado, alguien que evitaba la plaza, que apenas hablaba en la taberna y que solo bajaba al pueblo cuando era estrictamente necesario. Nadie sospechaba nada, al menos no todavía. Pero Iván no era un hombre cualquiera. Dentro de él latía una maldición que cada luna llena se encargaba de despertar. Aquella noche, el aire era frío y húmedo. El cielo estaba limpio, y la luna se alzaba en lo alto como una herida blanca. Iván sabía lo que iba a pasar. Lo sentía desde la tarde. Un calor que le quemaba las entrañas, un temblor en los huesos, un instinto que le hacía rechinar los dientes como si fueran barrotes a punto de romperse. No tardó en comenzar. Primero el dolor, un crujido interno que le arqueó la espalda.
Sus manos se contrajeron como garras, las uñas alargándose con un brillo oscuro. La piel se le rasgó en varios puntos, dejando escapar mechones de pelo negro y áspero. La mandíbula se le dislocó con un chasquido seco, para luego rehacerse en un hocico alargado. Los músculos se tensaron, se desgarraron y se volvieron a tejer bajo la carne en un proceso espantoso. El hombre gritaba, pero lo que escapaba de su garganta ya no era humano. Era un aullido desgarrador que atravesó la espesura del bosque. Iván, o lo que quedaba de él, se alzó sobre 4 patas primero y luego sobre 2, con el pecho hinchado y los ojos brillando como brasas. Su olfato le inundó de olores: humedad, musgo, tierra, y algo más. El aroma cálido y metálico de la sangre. Corrió entre los árboles con una agilidad imposible. El viento le azotaba la cara peluda, y la adrenalina le recorría el cuerpo como un río salvaje. No era un hombre, no era un animal. Era ambas cosas, un monstruo hecho para cazar. El bosque no tardó en darle lo que buscaba. A unos metros, un venado levantó la cabeza al sentir la vibración de las pisadas. No tuvo tiempo de reaccionar. Iván se lanzó sobre él con un salto bestial, lo derribó contra el suelo y, de una sola dentellada, le arrancó la yugular. La sangre brotó caliente, tiñéndole las fauces, y el aullido de la bestia se mezcló con los chillidos agónicos del animal. Pero no se detuvo ahí. La presa era un simple aperitivo. El aire trajo consigo otro olor, distinto, más dulce, más prohibido: el de un ser humano. Un cazador del pueblo había tenido la mala suerte de internarse en el bosque aquella misma noche. Quizá buscaba jabalíes, quizá quería demostrar valor. Lo que encontró fue el crujir de ramas detrás de él y un par de ojos encendidos en la penumbra. ¿Quién anda ahí?, balbuceó el hombre, levantando la escopeta. No hubo respuesta. Solo un gruñido bajo, gutural, que heló la sangre en sus venas. La criatura salió disparada entre los árboles y, antes de que pudiera disparar, lo derribó contra el suelo. Los disparos se perdieron entre los árboles, ahogados por un grito que se cortó de golpe cuando los colmillos desgarraron su garganta. El silencio volvió, pero estaba manchado con la respiración pesada del monstruo y el goteo constante de la sangre que se mezclaba con la tierra húmeda. Iván se alzó, jadeante, con las fauces empapadas de rojo. El hombre había dejado de existir. Y sin embargo, dentro de la bestia, una chispa de conciencia aún latía, reconociendo lo que había hecho, odiándose y deleitándose al mismo tiempo. La luna lo observaba desde arriba como una cómplice muda. En el pueblo, al amanecer, encontrarían el cadáver destrozado del cazador. Y con él, comenzaría la sospecha. El amanecer llegó frío y gris, como si el sol hubiera decidido no mirar de frente lo que había pasado en el bosque. Unos leñadores fueron los primeros en encontrar el cuerpo. O lo que quedaba de él. El cazador estaba tirado boca arriba, los ojos aún abiertos, fijos en el cielo con una expresión de terror congelada. El pecho era un amasijo de carne destrozada, la garganta, apenas un hueco sangriento. Había huellas alrededor, profundas, desiguales, imposibles de reconocer como humanas ni animales. Parecían hechas por algo que caminaba a 2 patas, pero con garras más grandes que un oso. El grito de los leñadores hizo eco hasta la plaza. En menos de una hora, medio pueblo estaba reunido alrededor del cadáver. Algunos hombres se santiguaban, otros escupían al suelo como si quisieran apartar la maldición. No fue un lobo, murmuró uno de los ancianos, su voz temblando. Ningún animal hace esto. El diablo anda suelto en el bosque, añadió otro. Pronto los rumores comenzaron a crecer como fuego en rastrojo. Decían que era una criatura, que se alimentaba de hombres, que los ganados también estaban en peligro. Alguien recordó historias antiguas, de hombres que se volvían lobos en las noches de luna llena, de maldiciones heredadas por generaciones. Esa misma tarde, un grupo de hombres armados con antorchas, cuchillos y escopetas decidió que no podían quedarse de brazos cruzados. El miedo es contagioso, y el pueblo entero lo respiraba como veneno. Mientras tanto, en su cabaña, Iván limpiaba la sangre seca de sus uñas con un cuchillo de cocina. No era descuido, era obsesión. Cada gota era un recordatorio de lo que había hecho, y aunque la bestia dentro de él se sentía saciada, su parte humana se revolvía con asco. Miró sus manos. Temblaban. Recordó el rostro del cazador, el instante en que los colmillos desgarraron la carne. Lo más perturbador no era haberlo matado, era que en el fondo, había disfrutado cada segundo. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Iván. Era don Mateo, un vecino. Ven, hay junta en la plaza. Encontraron muerto a Jorge, el cazador.
Dicen que fue un animal, pero tienes que venir a escuchar. Iván dudó un instante, pero sabía que si no aparecía levantaría sospechas. Se limpió lo mejor que pudo, se cubrió con un abrigo y bajó al pueblo. La escena en la plaza era un hervidero de voces. El cuerpo ya lo habían cubierto con una manta, pero la mancha de sangre seguía visible sobre la tierra. Las mujeres lloraban, los hombres discutían a gritos. No fue un lobo, vociferaba uno de los leñadores. Lo vi con mis propios ojos. Tenía el pecho abierto como si lo hubieran desgarrado con cuchillas. Entonces fue un hombre, un asesino. Un hombre no deja huellas como esas. El alcalde levantó las manos, pidiendo silencio. Sea lo que sea, tenemos que defendernos. Esta misma noche iremos al bosque. No volveremos a perder a nadie más. Iván sintió un sudor frío correrle por la espalda. Los pobladores iban a cazar, y lo que encontrarían sería a él. Esa noche, cuando el sol cayó y la luna comenzó a levantarse, Iván se encerró en su cabaña. Pero no podía contenerlo. El ardor en sus huesos volvió con violencia, y la transformación arrancó de su garganta otro alarido inhumano. Lejos, en la entrada del bosque, los hombres del pueblo escucharon el eco de ese aullido. Se miraron entre sí con el miedo pintado en el rostro. «Está aquí», dijo uno, apretando la escopeta. «La bestia nos está esperando». Y entraron en la oscuridad, sin saber que el cazador esa noche no sería ellos, sino la criatura que los acechaba desde lo profundo. El bosque estaba en silencio, pero no era un silencio natural. Era denso, opresivo, cargado con la respiración contenida de los hombres que avanzaban entre los árboles con las antorchas levantadas. Los cazadores del pueblo iban armados con escopetas viejas, machetes y cuchillos de cocina. Avanzaban en formación, nerviosos, tratando de convencerse de que eran ellos los que tenían la ventaja. «Cuando lo encontremos, disparamos todos a la vez», susurró uno. Pero el eco de un aullido lejano les respondió, prolongado, inhumano, tan fuerte que hizo temblar las hojas. Algunos hombres se detuvieron, el miedo recorriéndoles las piernas como cadenas invisibles. La bestia ya estaba entre ellos. Iván, transformado, acechaba desde lo alto de una rama, su silueta enorme recortada contra la luna. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. El aire nocturno le traía cada latido, cada gota de sudor de los hombres que avanzaban, y su instinto rugía: cazar, destrozar, dominar. El primero en caer fue el más joven. Una sombra descendió sobre él con una velocidad imposible, y un zarpazo le abrió el pecho de lado a lado. Su grito se apagó cuando la garra le destrozó la garganta. La sangre salpicó a los dos hombres que estaban junto a él, que retrocedieron horrorizados. «Disparen», chilló uno. Los disparos iluminaron la oscuridad con fogonazos rojos. El estruendo retumbó en el bosque. Pero cuando el humo se disipó, el monstruo ya no estaba allí. «¿Dónde está?», susurró uno, temblando. La respuesta llegó detrás de él. Un gruñido profundo, tan cercano que apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de que unos colmillos le arrancaran medio rostro de un mordisco. Su cuerpo cayó convulsionando al suelo. El pánico estalló. Los hombres corrían en todas direcciones, chocando entre sí, disparando al aire. La criatura se movía entre ellos como un espectro letal, cayendo de un lado a otro. Cada ataque era un estallido de violencia. Un brazo arrancado y lanzado contra un árbol, una cabeza aplastada contra una roca, un torso partido por la mitad como si fuera papel. Las antorchas caían al suelo, apagándose una a una, hasta que solo quedaron gritos y oscuridad. Iván se abalanzó sobre un hombre robusto que intentó defenderse con el machete. El acero le hizo un corte en el hombro, pero la bestia ni siquiera se detuvo. Le atrapó la mano, la mordió hasta triturar los huesos y luego lo partió de un zarpazo que lo dejó abierto en dos, las vísceras escurriendo sobre la hierba. Los sobrevivientes comenzaron a huir, olvidando el plan, olvidando la valentía. La cacería se había invertido. Ellos eran las presas. Uno tropezó y cayó de rodillas. La criatura lo alcanzó y, en lugar de matarlo al instante, lo levantó por el cuello, alzándolo en el aire como un muñeco de trapo. El hombre pataleaba, los ojos desorbitados, mientras Iván lo miraba directo al rostro. Por un segundo, en esa mirada roja ardió un rastro de humanidad. Pero la bestia ganó. Cerró la mandíbula y le arrancó la cabeza de un mordisco brutal. Los cuerpos comenzaron a llenar el bosque. El suelo estaba empapado en sangre, los árboles marcados con garras. El aire olía a hierro y a muerte. Al final, de los 12 hombres que habían entrado, apenas 3 lograron escapar, corriendo despavoridos hacia el pueblo, gritando que el demonio vivía en los bosques, que no había forma de detenerlo.
La bestia los dejó ir. No porque tuviera piedad, sino porque necesitaba que el miedo se propagara. Que todo el pueblo supiera que el cazador verdadero no era humano. Bajo la luna, empapado en sangre, Iván levantó el hocico al cielo y aulló. El eco de su grito recorrió el valle como una sentencia. La era de las criaturas de la noche había comenzado. Los 3 hombres que habían sobrevivido regresaron al pueblo al amanecer. Llegaron tambaleándose, cubiertos de sangre que no era suya, con los ojos desorbitados. «Es un demonio», gritaban. «No es un lobo, no es humano, es las 2 cosas». El pánico se extendió como plaga. El cura del pueblo repicó las campanas de la iglesia, llamando a todos a rezar. Los niños lloraban, las mujeres se encerraban en sus casas, y los hombres que aún conservaban algo de valor se armaron con lo que tuvieran: cuchillos de cocina, antorchas, incluso palas oxidadas. Los cuerpos mutilados que trajeron los supervivientes lo confirmaron todo. No había duda. Aquella criatura podía destrozar a un hombre como si fuera paja. Esa tarde, en la taberna, las discusiones se volvieron gritos. «Esto es obra del diablo», decía el cura, golpeando la mesa. «Solo la fe puede salvarnos». «Fe mis cojones», rugió un granjero con el rostro desencajado. «Con rezos no vamos a detenerlo. Hay que quemar el bosque entero, acabar con su guarida». «¿Y si la bestia está entre nosotros?», susurró uno, mirando a su alrededor con desconfianza. «¿Y si no es un animal, sino un hombre, alguien del pueblo?». El silencio cayó de golpe. Y en esa pausa cargada de sospechas, más de uno pensó en Iván Santos Ortiz, el hombre solitario que vivía apartado, que siempre evitaba las fiestas, que rara vez bajaba al pueblo. Esa noche, mientras el pueblo se encerraba en sus casas, Iván observaba desde su cabaña, consciente de que la soga se cerraba en torno a él. Se lavaba las manos una y otra vez, pero el olor a hierro, a sangre seca, no desaparecía. Por dentro, la bestia sonreía. De repente, escuchó un golpe en su puerta. Se tensó, listo para saltar, pero era Elena, la muchacha de la taberna, con un cesto en brazos. «Te traje pan», dijo, con una sonrisa nerviosa. «He oído las historias, y pensé que tal vez no querrías bajar al pueblo». Iván tragó saliva. Su corazón humano se agitaba, pero la bestia dentro de él gruñía al oler su sangre, su piel, la vida latiendo a pocos pasos. «No deberías estar aquí», susurró, conteniendo el temblor en la voz. «El bosque no es seguro». Elena bajó la mirada. «Tampoco el pueblo lo es. Dicen que todos podemos ser sospechosos, y muchos ya piensan en ti». Iván sintió cómo el demonio en su interior despertaba, excitado por esas palabras. El peligro ya no era solo la luna, era la mirada de los hombres que tarde o temprano lo desenmascararían. Esa misma noche, el pueblo reforzó puertas y ventanas. Colocaron cruces talladas en las entradas, colgaron ajos y amuletos. Pero en el silencio que siguió, todos escucharon el eco del aullido que resonó desde el bosque. Larguísimo, gutural, inhumano. Un padre abrazó a su hijo temblando. Dios nos ampare, pero en el bosque, bajo la luna, Iván ya no era Iván. La criatura había tomado el control, y con las fauces abiertas y los ojos rojos encendidos, se acercaba a la aldea. La bestia quería entrar. Y esa noche, ninguna puerta sería suficiente. La aldea entera se encontraba en vela. Los rezos se mezclaban con los llantos, y el aire olía a humo de antorchas y miedo. Nadie dormía, pues todos sabían que la bestia regresaría. Y regresó. Un aullido desgarrador partió la medianoche en 2. Luego, silencio. Un silencio tan espeso que parecía tragarse el alma de quienes lo escuchaban. De pronto, un crujido en la empalizada, un golpe seco, y los gritos comenzaron. El monstruo irrumpió como un relámpago de carne y furia. Atravesó la barricada de madera como si fuese papel, y los hombres que se habían reunido para defender el pueblo apenas tuvieron tiempo de gritar antes de ser arrancados en pedazos. Las mujeres corrieron a esconder a sus hijos, pero la criatura era veloz, olfateaba el miedo como si fuese pólvora ardiendo. Una garra atravesó puertas, maderas astilladas volaron, y los chillidos de los pequeños se apagaron bajo los colmillos. El cura salió con una cruz en alto, temblando. «En el nombre de Dios Todopoderoso», vociferó. El lobo se detuvo un instante, sus ojos brillando con un fulgor sangriento. Avanzó lento, como si lo saboreara, y de un zarpazo le arrancó la mitad del torso. El crucifijo cayó, manchado de rojo, y los rezos murieron con él. El pueblo entero se convirtió en un infierno. Casas en llamas, sangre corriendo como riachuelos en la tierra, miembros humanos colgando de las garras del monstruo.
Los sobrevivientes huían hacia el bosque, pero nadie escapaba del alcance de la bestia. En medio de la carnicería, una voz temblorosa lo llamó. Iván. Elena estaba allí, herida en el hombro, arrastrándose entre los cuerpos. Sus ojos se clavaban en la criatura, buscándolo, implorando. Sé que aún estás ahí, sollozó. No dejes que me arrebate tu corazón. El monstruo titubeó. El ojo humano de Iván, enterrado en lo profundo, miraba desde la oscuridad. Un instante de duda, un rugido que parecía un lamento. Pero el hambre, el instinto, eran más fuertes. Con un salto, la criatura cayó sobre Elena. Ella cerró los ojos, esperando el final. Y en el último segundo, la garra se hundió en la tierra, a un costado de su rostro. El lobo se retorció, gruñendo, como si luchara contra sí mismo. Iván, desgarrado por dentro, usó la poca voluntad que le quedaba para apartarse, huyendo hacia la espesura. La bestia no quería matarla, pero tampoco podía quedarse. Al amanecer, el pueblo era cenizas. Los cadáveres, irreconocibles. Los pocos sobrevivientes apenas podían hablar, solo murmuraban una palabra: demonio. De Iván, nadie volvió a saber. Algunos juraban que había muerto en el bosque. Otros afirmaban que seguía allí, vagando entre sombras, un monstruo maldito que lloraba por las noches como un hombre, pero que cazaba como un animal bajo cada luna llena. Y Elena, única testigo de aquel instante de humanidad, nunca dijo lo que vio. Guardó silencio. Porque sabía que si Iván aún existía en algún rincón de la bestia, estaba condenado a luchar eternamente contra su propia naturaleza. Un aullido resonó en la distancia, profundo, triste y aterrador. El eco viajó por los valles como un recordatorio. La aldea había caído, pero la maldición seguiría para siempre. Dicen los viejos del lugar que, en noches de luna llena, aún puede escucharse un aullido que hiela la sangre. Un lamento que no pertenece del todo a un animal, ni tampoco a un hombre. Los ancianos susurran que es el espíritu de Iván Santos, el maldito, condenado a vagar entre los bosques que rodean las ruinas de aquella aldea desaparecida. Los más valientes aseguran haber visto su silueta. Una criatura alta, encorvada, con ojos encendidos y el pecho marcado por cicatrices imposibles. Otros hablan de huellas enormes encontradas en la tierra húmeda al amanecer, mezcladas con gotas de sangre fresca. Hay quienes creen que Iván busca redención, que aún lucha por retener lo poco de humanidad que le queda. Pero otros juran que el hambre puede más que cualquier recuerdo, y que cualquiera que escuche su lamento está condenado a ser la próxima presa. Por eso, generaciones enteras han repetido la misma advertencia a sus hijos: jamás camines solo en el bosque cuando la luna esté llena. Porque donde escuches un aullido, no es un lobo, es Iván.